gozo y alegría con júbilo. Todo lo que respira alabe al Santo de Israel. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos estamos aquí? Aleluya. ¿Cuántos estamos aquí? Y a su nombre. Hoy estamos en esta fiesta. Decir a Dios, estamos de fiesta. Yo no sé si te enteraste, pero decir estamos de fiesta. Decir a Dios, estamos de fiesta. Y a su nombre. Gloria. Decir a Dios, estamos de fiesta. Regocijarte en el Señor siempre. Por más lo que estés pasando, aconteciendo, regocijarte en el Señor Gloria a siempre. Dios. Acompáñame en esta noche al libro de Hechos capítulo 2. Quiero poder desarrollar esta palabra y poder que usted pueda entender esta palabra, que usted pueda entender la función del Pentecostés, que usted pueda entender un poco lo que sucedió en el Pentecostés y lo que esta fiesta ya venía sucediendo y pasando, esta fiesta aconteciendo en años atrás. Ya había la fiesta del Pentecostés. Y sabe que cómo surge esta fiesta se comienza a festejar. El pueblo de Israel festejaba esta fiesta porque cuando el Señor le mandó a Moisés la tabla de los 10 mandamientos y se escribe la tabla de los 10 mandamientos, el pueblo de Israel festejaba, aleluya, esta fiesta por los 10 mandamientos, por la ley, por lo que Dios había hablado a su pueblo, cómo su pueblo tenía que obedecer y cumplir las leyes, ¿verdad? Y viene de todas esas cosas. Habla del Pentecostés también, de la fiesta donde se daba la primicia, donde se daba lo primero al Señor, donde celebraban la cosecha, ¿verdad? Donde venía el tiempo de la cosecha y antes de venir la cosecha primero uno tiene que sembrar y lo primero que hacía el pueblo traía lo primero, la primicia, lo primero, lo entregaba, se lo daba al Señor en ofrenda, en sacrificio. Y podía estudiar que el Pentecostés viene de 50 días, porque una vez que pasaban las Pascuas, ellos celebraban 50 días. Decirle al lado, ¿te imaginas 50 días seguidos acá en la casa del Señor? Aleluya. Si decirle al lado, si tal vez no soportados horas de alabanza, decirle cómo vas a hacer en el cielo, que nos vamos a una eternidad, alabar y bendecir el nombre del Señor, porque dice que allá en el cielo, aleluya, vamos a ir a alabar y vamos a ir a adorar, vamos a ir a exaltar el nombre del Señor. ¿Te imaginas este pueblo? Aleluya, 50 días después de las Pascuas, hacían 50 días, era el Pentecostés, que donde ellos celebraban, donde ellos se preparaban para la cosecha. Aleluya. ¿Cuántos se preparan para la cosecha? Decir al lado, vos tenés que tener un espíritu preparado, vos tenés que tener un espíritu activado, porque vos tenés que prepararte para la cosecha. Y no estoy hablando solamente de prosperidad, sino que sacar esas cosas, la cosecha que Dios nos habla, de todo lo que va a acontecer en el ministerio, de todo lo que va a acontecer a nuestras vidas, de cómo el Señor te va a comenzar a usar para que tú puedas levantar esa cosecha grande de almas. Alguien está aquí, alguien no puede creer, ¿verdad? Lo tenemos que preparar y este pueblo estaba 50 días, aleluya, en celebración, en fiesta, en júbilo. Decirle al de al lado, te falta una hora más de júbilo y de alegría, de regocijo. Decirle, gritarle al que está al lado y decirle, no te canses, porque tú no te tienes que cansar, te tienes que gozar y te tienes que alegrar, porque Dios está activando algo. Esta noche no es para decir, bueno, vengo a las 4 noches. No, hay una activación, algo tiene que pasar en tu interior, en tu ser, algo se tiene que remover. Tú no tienes que quedar igual, algo se tiene que remover. El que estaba quieto se va a comenzar a mover, el que no alababa va a comenzar a alabar, el que estaba vacío va a terminar lleno del Espíritu Santo, va a terminar lleno de la presencia. Aquel que era tibio ya no va a ser más tibio, sino que va a ser fuego del Espíritu Santo. Aquel que estaba frío ya no va a ser más frío, va a tener fuego del Espíritu Santo, va a tener fuego. Necesitamos una iglesia de fuego, de poder. Ese es el Pentecostés, de fuego. Necesitamos que el que está al lado tuyo arda, que algo te imparta, que algo te contagie, que algo suceda. Vio que cuando uno comienza a alabar, a saltar y a pegar gritos de júbilo, el que está al lado tuyo te mira como diciendo, ¿qué le pasa? Es que tiene una forma de alabar, es que le pone fuego, es que le pone candela, es que sabe alabar, es que sabe adorar, porque Dios está vivo, porque Dios está vivo. Si en una cancha grita, ¿cómo no voy a alabar a Dios con júbilo, con libertad, en la casa del Señor? Si el Padre me hizo libre, el Padre me hizo libre. Recién decía, aleluya, el Padre quiere levantar adoradores, el Padre quiere levantar personas que adoren, aleluya, que bendigan. Recién lo decía, pero esto estuvo
Tu boca está como pegada, pero Dios viene a despegarte, Dios viene a desatar tu lengua y llenarla, aleluya, para que empieces a alabar y a glorificar. El cautivo lo tiene preso, al cautivo no puede gritar, no puede hablar, no puede decir nada, pero aquel que está libre da sonido de júbilo, de libertad. Y hay algo que pasó en el Pentecostés. En el Pentecostés hubo un estruendo, y el estruendo el que hizo llamar a toda la ciudad a convocar a ver qué es lo que estaba pasando en esa casa. El Pentecostés comenzó en una casa. Decir al lado, va a comenzar en tu casa, porque el estruendo de Dios tiene que entrar para sacudir los cimientos de tu casa, porque algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer en tu casa. Poderoso es el Señor. Y a su nombre. ¿Por qué nos dice pentecostales? Dios, los pentecostales son los de fuego, los que gritan, y a su nombre. Y a su nombre. Pero ahora entiendo por qué decir estruendo. El estruendo hace ruido. Usted escuchó los truenos, hay gente que le tiene miedo a los truenos. Y a su nombre. Y a su nombre. Y yo diría que te tengas miedo vos mismo, porque dice la Biblia, engañoso el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Amén. ¿Verdad? Nosotros mismos a veces no tenemos que nos admiramos. Usted nos admira a veces o se queda como, esto es lo que hice, esto es lo que soy, esto es lo que me salió de mí, porque uno se tiene que examinar. A su nombre. Entonces hay gente que le tiene miedo al trueno, pero no le tiene miedo a sí mismo, al corazón, que a veces el corazón se engaña a sí mismo. A su nombre. Pero hay algo tremendo. Yo no quiero hablarte de eso, sino quiero hablarte de esta fiesta, lo que aconteció. Quiero hablarte acerca del estruendo, porque en el Pentecostés pasaron señales. Y estaba profetizado. Se levantó un profeta, Joel, porque antes que acontezca algo, alguien se levanta a profetizar lo que va a venir. Aleluya. ¿Y sabe para qué es el Pentecostés? Dios va a comenzar a avivar lenguas que estaban apagadas. Aleluya. Pero no lenguas para que tú hables en lengua solamente. Dios va a activarte, mira, en una lengua de reino, en un lenguaje celestial, en un lenguaje eterno, en un lenguaje, aleluya, en el idioma del cielo. Porque hay algo tremendo, que cuando se repartieron, había gente de otras ciudades que venían, de otros países, y decía, están hablando las mismas lenguas que nosotros. Estaban entendiendo lo que Dios estaba hablando a través de sus bocas. Alguien en esta noche tiene que recibir interpretación de lengua. Alguien tiene que pasar, alguien tiene que entender, porque a veces pedimos, aleluya, quiero ser profeta, pero hay dones que son necesarios para poder entender lo que Dios está hablando a la iglesia. Se tienen que levantar gente para interpretar. Por eso Dios repartía idiomas, el hablar en lengua. Hay muchas lenguas celestiales, lenguas angelicales, lenguas para poder cantar, lenguas para poder guerrear, lenguas para poder profetizar, lenguas que son angelicales, lenguas que son idiomas que alguien se va a levantar a interpretar y a decir lo que el Padre está hablando y está trayendo a la iglesia a través de ese mensaje. Y a su nombre, a la iglesia, gloria a Dios, tienes que anhelar esos dones que tal vez nadie pide. Palabra de ciencia. Yo sé que tu boca hoy se tiene que llenar de palabra de ciencia, no solamente profecía, palabra específica, que tú le digas a la persona, estuviste pensando esto y tal día, tal hora, tal fecha te pasó esto. Hoy antes de salir a tu casa te pasó esto, hiciste esto y esto. Eso es una palabra de ciencia, una palabra revelada del Espíritu. Algo tiene que pasar en esta noche sobre tu vida. Dios te quiere usar como un canal de bendición, porque sabemos que los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son para edificar a la iglesia y a su nombre. Vamos a dar lectura a su palabra. Su palabra declara en el capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, declare conmigo, llegó el día. Dígalo otra vez, llegó el día. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes. Decir al lado, llegó el día. Hoy es el día que Dios tiene preparado. Hoy es el día, no es mañana, es hoy. Alguien lo puede creer. Yo estoy profetizando, aleluya. Yo estoy profetizando a través de la palabra. Llegó el día. Dios no te está diciendo mañana. Dios no te está diciendo dentro de un mes. Dios no te está diciendo dentro de un año. Dios te está hablando y te está diciendo, llegó el día del Pentecostés. Llegó el día del
de la fiesta, donde el pueblo estaban todos juntos, unánime, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Cuánto dicen amén? Decirle al lado, llegó el día, este es tu día, Dios señaló este día, este es el día que Dios preparó, este es el día que Dios tiene preparado para tu vida. Hay algo que pasó en el Pentecostés, sucedieron señales, pero antes de esto había un profeta, Joel, que dijo que él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Él derramaría. ¿Sabe cuándo se derrama el espíritu? Cuando primero, lo principal que uno tiene que hacer es arrepentirse. El arrepentimiento que muchas veces no se habla, cuando hay una vida rendida, cuando hay una vida que dice yo soy pecador, yo me arrepiento. Cuando alguien se arrepiente, ya no vuelve a la vieja vida, ya no vuelve a lo que era antes, se arrepiente, reconoce delante de Dios que era pecador, que era faltante, que era desobediente, que estaba haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay vidas que se rinden, el arrepentido, aleluya, lo que va a sentir es convicción de pecado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, tú te alejas del pecado. No es que muchos te dicen la iglesia no está cambiando, no, es que hay cosas cuando cae el Espíritu de Dios, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay cosas que tú mismo rechazas, hay lugares que tú no vas, hay mesas que tú no sientas, hay lugares, personas que ya no soportas porque no tienen el mismo espíritu, personas que te irritan cuando hablan. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu, aleluya, no es el mismo que ellos. Hay un verdadero arrepentimiento, el Padre te aparta para Él porque Él quiere un derramar sobre la vida. Cuando hay un arrepentimiento, viene una limpieza, viene la purificación del Padre para derramar del Espíritu. Cuando alguien se arrepiente, se tiene que desvaciar. Cuando alguien quiere ser lleno, se tiene que desvaciar. Yo me tengo que desvaciar de las cosas que venía arrastrando, de las cosas que venía haciendo en mi vida. Me tengo que, aleluya, desvaciar, lo tengo que volcar, lo tengo que tirar a los pies del Señor. Me tengo que desligar de esas cosas para que Él me pueda llenar. Hay algo tremendo, todos leemos Joel cuando dice: mi espíritu derramaré sobre toda carne. Van a profetizar, van a tener sueños, van a tener visiones sobre los jóvenes, sobre los niños, los ancianos, sobre todo derramaré de mi espíritu. Pero primero Dios está llamando al arrepentimiento, primero Dios está diciendo que reconozca, primero Dios está diciendo: sanen el corazón, limpien el corazón, vuélvanse a mí porque yo seré su Dios, aleluya, y nunca más estarán solos, nunca más estarán vacíos, sino que estarán llenos de mi presencia, de mi espíritu. Hay algo que Dios derramó de su espíritu, no solamente para decir estoy lleno, sino que cuando Él derrama, derrama poder, porque su espíritu es poder. Lo que tiene la iglesia es poder, pero en este tiempo carece de manifestación de poder. Pero vendrá ese tiempo donde la iglesia va a comenzar a manifestar el poder de Dios. La llenura es para manifestar el poder de Dios. La llenura no es solamente para decir hablo lengua. El Espíritu Santo me bautizó, tengo fuego. Si tienes fuego, tienes pasión por Cristo, tienes pasión por las almas, tienes pasión por aquel que se pierde, tienes pasión hasta por tus enemigos. Cuando tú se derrama el Espíritu Santo sobre tu vida, tú te conviertes, el que odiaba ya no odia, tiene amor, aleluya. A veces pensamos está lleno porque da vuelta, no puedes dar vuelta aquí, puedes dar vuelta no en otro lugar, aleluya. Y eso no quiere decir que tú estés lleno. El que está lleno del Espíritu Santo perdona, el que está lleno del Espíritu Santo ama, el que está lleno del Espíritu Santo le da gracias a Dios por la lucha, por la prueba. El que está lleno del Espíritu Santo, tú te vuelves a levantar, tú te vuelves a levantar, tú te vuelves a levantar. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no te sientes caído, tú te sientes levantado, tú te sientes que alguien te sostiene, que alguien es tu aliento, que alguien te consuela. Cuando tú, aleluya, recién hablabas, aleluya, cuando alguien es muy espiritual, ni vas a sentir si te están empujando, si te están haciendo la guerra, porque tú estás lleno de la presencia. Tú ignoras los ataques, tú no sientes los ataques. El que está lleno avanza, camina por fe, no se detiene, conquista y sigue. Tú no estás mirando alrededor lo que pasa al costado, atrás, quien te hizo la guerra, porque sabes que delante de ti está Jehová, Dios de los ejércitos. Tú no te paras a mirar lo que está pasando
alrededor. Tú no te detienes por más que los demás se detuvieron. Tú sigues avanzando porque eres una persona del Espíritu. Las personas del Espíritu no se detienen en el tiempo. Avanzan, 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 no se detienen. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Y a su nombre. Tenemos que saber la diferencia en quién está lleno y quién está vacío, en quién necesita realmente ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Hay gente que está resistiendo nomás, aleluya. Dios no te llamó a resistir, Dios te llamó a estar lleno. Gloria a Dios, amén. Dios te llamó a hacer manifestación de su poder, de su gloria, de su presencia. Alguien está aquí, aleluya. Amén. Y a su nombre. Gloria. Y dice, y llegó el día, decir, llegó el día. Llegó el día. Decir a lado, llegó el día. Dios te trajo para llenarte. Dios te trajo para desvaciarte de las cosas que no te sirven. Porque Él te quiere llenar de su espíritu y de su presencia. Amén, Señor. Hay algo que aconteció, estaban todos juntos. Decir a lado, juntos. Unánimes, en el unánime juntos. Decirle, ¿vos estás junto conmigo o nos sentamos porque somos hermanos y nada más? Decirle, ¿estamos juntos? Dios mío. ¿Estamos juntos de verdad? ¿Estamos unánimes? ¿Trabajamos unidos? Y a su nombre. Decirle, Gloria. ¿trabajamos unidos o solamente me soportás? Wow. Había 120 que quedaron esperando la promesa. ¿Y sabe quién eran los 120? Estaban los apóstoles. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacob, estaba Santiago, estaba Andrés, estaban todos los discípulos. Estaban en el lugar alto, en el aposento, esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaba María, madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús y estaban otras mujeres que seguían a Jesús. Los 120 eran este equipo. Y a su nombre. Los 120 eran este equipo que estaban ahí, esperando la promesa del Espíritu Santo. Los fieles, había 120 que le creyeron a Jesús y dijeron, esperen, suban al lugar alto porque voy a derramar de mi espíritu. Y estaban en una casa y comenzaron unánimes juntos a alabar, a bendecir el nombre de Dios, y algo iba a pasar, algo iba a cambiar, algo iba a suceder. Iba a haber un inicio, un comienzo de algo nuevo, glorioso que iba a acontecer. ¿Sabe lo que necesitamos? Decir a la unidad. Unidad, necesitamos unidad. Necesitamos unidad. Y a su nombre, decir, necesitamos unidad. Necesitamos estar juntos, unánime, pedir lo mismo. Necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos la unidad. Los 120 se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a subir, vamos a esperar, porque vamos a recibir algo, vamos a recibir al Espíritu Santo. ¿Sabe lo que le pasa a la iglesia? Que cada vez que venimos a la iglesia venís sin ganas, venís sin fuerza, venís rezongando, venís, tengo que ir porque me obliga el pastor, tengo que ir porque hoy me tocó la puerta, tengo que ir, pero no venís, aleluya, esperando que algo vas a recibir. No venís esperando que algo va a suceder. Venís como que lo tomamos como religión. Bueno, tengo que ir el martes, tengo que ir el jueves, tengo que ir el domingo, voy cuando me sienta bien, pero nos olvidamos de decir, voy a la casa de Dios a alabar, a adorar, a bendecir, a recibir, porque algo va a acontecer, algo va a pasar. Los 120 subieron y esperaron porque había una promesa, había algo, porque cada vez que nos reunimos el Espíritu Santo se mueve. No es que tú no lo tienes, tú tienes el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se goza, el Espíritu Santo se alegra, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo siente cuando hay rechazo, porque muchas veces rechazamos lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos quiere entregar, rechazamos el toque. Muchas veces te querés manifestar y te está guardando el vómito. Deja que el Espíritu Santo te libere, deja que el Espíritu Santo te haga libre. Muchas veces decimos, no necesito liberación, no necesito un toque, necesitas ser lleno, necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo y fuego, porque Juan bautizaba por agua, por arrepentimiento, pero Juan dijo, vendrá un bautismo mayor con Espíritu Santo y fuego. Hay gente, pastor, me quiero bautizar otra vez, pastor, no me sirvió de la otra iglesia parece que no sirve. No, aleluya. ¿Sabes qué? No se trata del método de bautismo de agua, se trata que tú tienes que recibir el Espíritu Santo y fuego. Se trata de recibir el bautismo mayor que trae Jesucristo. Él traía estas señales de que iba a derramar de su Espíritu en nosotros. Gloria a Dios. Pero hay gente, aleluya, que está diciendo, aleluya, quiero ser bautizado otra vez por las aguas. ¿Para qué? Si ya naciste otra vez de nuevo. Y a su nombre. Pensamos, nos mete la religión
Que si vos vas a ser bautizado, bueno, ahora soy nueva criatura, nací de nuevo. Vienen malas tentaciones, vienen malos deseos, vienen más cosas. Y ahí es cuando vos tenés que estar armado. Ahí es cuando vos tenés que pelear y combatir con el Espíritu Santo. Ahí es cuando vos tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Ahí es cuando vos tenés que estar lleno de Él, aleluya, para poder luchar contra todas aquellas cosas. Pensamos que el bautismo hace todo por nosotros, iglesia. Estamos combatiendo, estamos peleando. Jesús vino en un cuerpo de hombre a la tierra como nosotros y sufrió, padeció las mismas cosas que nosotros, pero Él venció al mundo y si Él venció, lo venció por nosotros, nos mostró cómo seguir y a su nombre. Gloria. Diga de repente, fuerte, de repente. De repente vino del cielo un estruendo, diga estruendo. Lo primero que aconteció, una de las primeras señales del Pentecostés, que hubo estruendo, hubo ruido, aleluya. Aleluya, de repente vino desde el cielo. ¿Sabe? Aleluya, el Padre siempre va a derramar cosas desde el cielo. Gloria a Dios. Alguien está aquí. Hay gente que está esperando cosas de la tierra y las cosas de la tierra se terminan. Tú tienes que anhelar las cosas que vienen de arriba. Tú tienes que anhelar las cosas que son eternas. De repente, diga al lado, de repente. Parece que nada pasaba, pero de repente algo pasó en la casa. Algo aconteció en la casa donde ellos estaban unánimes. De repente vino desde el cielo. Diga desde el cielo. ¿De dónde va a venir desde el cielo? ¿De dónde vino el Espíritu Santo cuando Jesús, aleluya, cuando Jesús fue bautizado? Vino desde el cielo. ¿Y cómo se hizo ver en forma de paloma? El Espíritu no es paloma, pero aleluya, tomó la forma de paloma. Los cielos se abrieron, hubo el estruendo, se escuchó la voz de Dios. Todos los que estaban ahí escucharon la voz de Dios. Hubo estruendo. Cada vez que Dios se manifiesta hay ruido. Por eso los demonios se manifiestan, porque no quieren escuchar el ruido. Hay gente que dice me aturde. Hay gente que dice aleluya que apaguen el sonido, porque cuando hay un sonido hay un estruendo en el mundo espiritual. Hay un sacudimiento, algo pasa. Cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel, comenzaron a orar, a cantar y a alabar, y hubo estruendo, hubo ruido, los cimientos temblaron, las cadenas se rompieron. Cada vez que el Padre se manifiesta hay ruido. Las casas estaban unánimes, pero de repente, diga de repente se escuchó y vino desde el cielo. Desde el cielo se abrió y descendió la paloma sobre Jesús, el Espíritu. Gloria a Dios. Y el Padre confirmó y dijo, este es mi Hijo amado. En esta casa, desde el cielo vino un estruendo. ¿Sabes para qué hubo el estruendo? Porque cuando pasa algo, hay alboroto, salen los chusmas a mirar, aleluya. Cuando hay ruido, cuando escuchan la sirena, a vos te pasó que escuchar la sirena de los bomberos, se está quemando la casa, donde es farol la esquina, salen todos a mirar, ¿verdad? No me dejes solo, aleluya. Pasó la policía, algo pasó. Cuando hay sirena, cuando hay estruendo, cuando hay ruido, salimos todos a mirar. Por eso desde el cielo, los cielos se abrieron y de repente vino ese estruendo, aleluya, vino como viento. Número 2, aleluya, ¿sabe lo que aconteció? Número 1, vino como un estruendo desde el cielo. Número 2, vino el viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos, aleluya. Vino como viento. Porque el viento representa al Espíritu. ¿Vale? Gloria a Dios. Vino como viento. Sintieron el viento que entró. ¿Cuántas veces usted tiene una casa, vio que a veces el viento es fuerte y le abre la puerta? O siente que se le abre una ventana y entra el viento con todo, con ráfagas, así han entrado en esa casa. Pero ese viento ha sido con fuego y con poder, aleluya. ¿Quién podrá resistir a la presencia de nuestro Padre Celestial? ¿Quién estará de pie delante de Él? Aleluya. Oh, harán caído rendidos delante de su presencia. Pero primero hubo un estruendo. ¿Sabes por qué? Porque después, aleluya, podemos ver que los que eran judíos y tenían esto que venían a celebrar las Pascuas y venían a celebrar, a traer la cosecha, las primicias, comenzaron a escuchar el estruendo, porque en la casa había 120, pero después se convirtió en una multitud. Porque de afuera comenzaron a acercarse y a ver que había un estruendo, que algo estaba pasando en ese lugar, que algo estaba aconteciendo en ese lugar. Pero los que estaban preparados, los que estaban esperando la promesa, ellos recibieron, cayó sobre 120 personas, la casa se llenó, entró el viento, entró el Espíritu, entró como ese viento cálido a llenar a los que estaban ahí. Número 3, otra señal que aconteció del Espíritu Santo, y fue repartidas lenguas. O sea que Dios, cuando Él se derrama, reparte. Por eso necesitamos estar juntos. Amén. Decía, tenemos que estar juntos.
No, Dios no es un Dios que te va a dejar afuera. Dios es un Dios que te quiere adentro. Dios es un Dios que va a derramar sobre cuando sale el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Aleluya. Cuando Dios quiere derramar, si hay un verdadero arrepentimiento, el Padre derrama, el Padre bautiza, el Padre llena, el Padre renueva, el Padre restaura, el Padre no deja a nadie vacío. Estaban juntos, unánime, aleluya, y de repente entró, se escuchó el estruendo, el sonido, hubo sonido, aleluya, porque cuando hay sonido las cosas caen. Cuando, aleluya, el Señor llamó a Josué, le dijo, van a hacer silencio, pero el séptimo día van a hacer sonar las trompetas, van a hacer sonar los shofar, y el pueblo va a gritar, el pueblo va a dar voces de júbilo, de alegría, van a dar vuelta, van a rodear el territorio, porque estos muros van a caer delante de ustedes, porque yo estoy con ustedes, y sabrán que a través del estruendo, a través de la voz de Dios, a través de la voz del shofar, algo iba a acontecer en el mundo espiritual, iba a haber una orden para que esos muros cayeran delante del pueblo del Señor. Alguien me está entendiendo que muchas veces el enemigo lo que quiere hacer, aleluya, es apagarte, enfriarte, detenerte, cerrar tu boca. Aleluya, lo que primero el enemigo te quiere robar es la oración, que no ores, que no abras tu boca. Cuando tú estás cansado no puedes orar, cuando tú estás preocupado no puedes orar, cuando tú estás en batalla no puedes orar. Es cuando más tienes que orar, es cuando más tienes que vencer, es cuando más tienes que abrir tu boca, es cuando más tienes que dar voces, porque algo va a caer, algo se está desatando entre medio del estruendo. Algo pasa, aleluya, y de repente la tercera señal, que fueron llenos, aleluya, se les repartieron lenguas de fuego asentándose sobre sus cabezas. Ellos estaban sentados y comenzaron a hablar en otras lenguas, aleluya. Se les repartió decir al lado, hoy llegó tu día, donde vas a ser, aleluya. Decirle, donde vas a ser, se te va a repartir las lenguas de fuego. Y número 4, otra señal que pasó en la fiesta del Pentecostés, que eran como fuego. Acá hay que discernir, porque hay lenguas que no son de fuego. Las lenguas son de fuego. Y vos sentís cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, y vos sentís. Hay gente que habla lengua por hablar nomás, pero que lindo cuando le hablan el Espíritu. Porque cuando le hablan el Espíritu, pum, hasta vos mismo volás, te estrellás contra la pared, caes, se te caen lágrimas. Y no es que vos estás llorando hay gente que llora por la prueba y por la lucha nomás. Pero qué lindo poder llorar en la presencia. Esas son las lenguas del fuego, aleluya. Porque vos venís hecho una ladera, pero tú comienzas a hablar en lengua y que ramana masaya, se enciende toda tu alma, se enciende todo el crucer, se enciende todo el corazón. De tu interior comienzan a brotar lágrimas, rabajita, rima, masaya, manda. Y no es por el dolor, no es por la tristeza, no es por la lucha, no es por lo que estoy pasando. El Padre está fluyendo sobre tu vida, el Padre se está manifestando sobre tu vida. Dice que eran lenguas de fuego. La cuarta señal, que hubo fuego, aleluya, que fueron impartidos por el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu representa el fuego, ese fuego consumidor, ese fuego abrasador, ese fuego que abraza, ese fuego que enciende, ese fuego que, aleluya, lo llena. Ese es el fuego que necesitamos, iglesia del Señor, el fuego abrasador, el fuego de su Espíritu, el fuego de su presencia. Fue la cuarta señal que aconteció en ese lugar, y a su nombre. Gloria. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Diga, la multitud se juntó porque hubo ruido. Vamos a declararlo conmigo. La multitud se juntó porque hubo ruido. Cuando escucharon el estruendo, vinieron la multitud. Cuando escucharon el estruendo, lo que estaba a todo el patio, todo alrededor de la casa, vinieron la multitud. Gloria a Dios. Por lo que estaba aconteciendo adentro. ¿Me están entendiendo? Que el estruendo hizo que la multitud venga, porque dijo, acá hay una explosión, acá hay algo. Y con los que estaban afuera, que eran de otra ciudad, los que venían los otros judíos de otra tierra, aleluya, venían de todas partes a celebrar la Pascua, lo que estaba aconteciendo y pasando, porque celebraban 50 días y traían sus primicias. Estaban viendo que los que estaban allá adentro estaban hablando el mismo idioma que ellos, aleluya.
Me está entendiendo que algo estaba pasando. Lo que le llamó la atención, que en la casa algo estaba pasando, que ellos estaban viendo que en la casa había fuego, que en la casa había personas que estaban hablando, aleluya, en lengua. Y no solamente eso, comenzaron a salir para afuera y no podían parar, porque las cosas de Dios muchas veces no las podemos parar. Muchas veces decimos, pero que, aleluya, termine la alabanza. No, que cuando el Padre está hablando, el Padre está ministrando, no podemos cortar su presencia. Cuando Él se está manifestando, no podemos ignorar lo que está pasando. Ahora, si tú no te metes, pero yo no siento, porque tú no te metes en los ríos, porque tú no le pides dame de beber. Recién cuando estábamos ministrando, el Padre me decía, aleluya, ¿sabes por qué muchos están secos? Porque dejaron de pedirme que le dé de beber, porque Él está aquí. Pero muchos están secos porque dejaron de pedirle a Él dame de beber. Muchos, aleluya, están vacíos, no están saciados. ¿Sabes por qué? Estás cansado porque no te dejas saciar por el Espíritu Santo de Dios. Vienes a la casa del Señor por venir, pero así como viene, así te va, y tu alma se está secando por no tener una intimidad con Jesús y decirle dame de beber, dame de beber, dame de beber, te necesito, llena mi alma, llena mi vida, porque me estoy secando, sin ti no puedo seguir. Poderoso es el Señor. Y a su nombre. Decirle a los Pentecostés. Tienes que tener ese fuego. Decirle, hermano, vos sos fuego. ¿Cómo estás? Decirle, vos sos fuego. Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su nombre. ¡Gloria! O estás pensando, uy, ya se me va el colectivo. Vaya nomás. Y a su nombre. ¡Gloria! Decirle, hermano, vos sos fuego. Hermana, ¿vos sos fuego? ¿Cómo está? Porque decimos el Espíritu Santo pero el Espíritu Santo se derrama para que tú puedas ser un instrumento de honra en sus manos. Amén. Dice que la multitud de afuera escucharon el estruendo y vinieron. Judíos, devotos y piadosos se juntaron alrededor porque escucharon lo que estaba pasando en la casa. Y a su nombre. ¡Gloria! Vinieron de todos lados, y no solamente eso, quedaron atónitos y maravillados por lo que estaba sucediendo, porque ellos tenían lenguas que nunca escucharon y estaban hablando lenguas que ellos, aleluya, hablaban. Y no solamente eso, salió Pedro a hablar y a decir, porque la gente no podía parar de hablar en lengua y salía como ebrios, aleluya. Salían como borrachos del Espíritu. Entonces decía, esto están ebrios. Pero mira, y salió Pedro a hablar y decir, pero mira la hora que es. Ellos no han tomado vino, es que están llenos del Espíritu Santo. Es que recibimos la promesa que Jesús dijo que nos quedemos en el lugar alto para que seamos llenos. Pero ¿por qué Jesús los llenó? ¿Por qué Jesús los llenó a ellos para que ellos pudieran predicar del reino? Porque cuando alguien está lleno de Él, se te va la vergüenza, se te va la timidez, se te va hasta los tartamudos, se te va todo, porque el Padre toma control de tu vida. Amén. Se te va todo, aleluya. Y Pedro salió lleno del Espíritu Santo. Y cuando salió de ese lugar comenzó a dar discurso y a hablar, a hacer testimonio del poder de Cristo. Decía, ellos ellos no tomaron nada, ellos no están ebrios, ellos están llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos están llenos del Señor, el Señor nos ha llenado. Y cuando Pedro comenzó, aleluya, a predicar, se paraba la gente a escuchar y se paró en ese lugar a predicar la palabra del Señor con de nuevo, y había un fluir, porque cuando tú estás lleno hay un fluir, no te Gloria a cuesta. Dios. No te Amén. cuesta, porque hay un fluir, no eres vos, es el Espíritu Santo hablando a través de ti. Tienes que entender que cuando tú, aleluya, tienes que ser usado por Dios, va a ser el Espíritu Santo de Dios hablando a través de ti. No busques palabras bonitas, deja que el Espíritu Santo fluya, deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Tú tienes que ser un canal de bendición lleno del Espíritu Santo de Dios para impartir algo sobre las naciones, sobre la ciudad donde el Padre te ponga. Pedro salió lleno del Espíritu Santo, se paró y comenzó a predicar. Gloria a Dios, Y Señor. la gente, ¿sabe qué decía? Tenemos que aceptar a Jesús, y empezó a hablar que Jesús resucitó y que Jesús vino, aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. ¡Gloria! Predicar de Jesús. ¿Cuáles son tus prédicas? A veces vamos al evangelismo y hablamos más de nosotros, hablar de Jesús, hablar, aleluya, que Jesús resucitó, que Jesús vino a dar vida, que Jesús vino a cambiar. Alguien está aquí, alguien está vivo, alguien está resucitando en esta noche, alguien necesita el fuego del Señor, aleluya.
Alguien se le congeló la lengua en esta noche que necesita el fuego del Señor para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para saltar como becerro en la manada delante de su presencia. Aleluya. Hay algo que te está impidiendo, sacúdete del polvo y vuélvete a levantar. Aleluya. Porque Dios es fuego, Dios es poder, Dios es autoridad, poderoso es el Señor. Y Pedro salió y dijo: Jesús murió y resucitó. Jesús vino y hoy nos ha bautizado por el Espíritu Santo. Arrepentidos y convertidos, volveros a Dios. Y dijo que lo que tenemos que hacer, pasen por las aguas. Y al instante pasaban por las aguas y recibían el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Que lo que tú tengas, lo que tú llenes, lo que tú cargues, eso se va a derramar en otra persona. Eso es lo que va a acontecer en otra persona. Gloria a Dios. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 10. Ya voy terminando y te quiero confirmar esta palabra. En el primer discurso del apóstol se convirtieron miles y miles de personas, llegaron a los pies de Cristo. El libro de Hechos, aleluya, capítulo 10, versículo 44. Mira lo que dice su palabra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Y a su nombre. Gloria. Cuando habla de gentiles, habla de los que no tienen a Jesús, de los que están afuera. ¿Te imaginas que vos estés en tu casa y vengan todos nuevos? Y el Espíritu Santo se comienza a derramar y el don caiga sobre ellos. Y vos, el que es religioso, va a decir: pero ellos son nuevitos, no aceptaron a Cristo, no se bautizaron por las aguas. Todavía, los tiempos de antes que no se bautizaban por las aguas no podía servir. Pero yo te digo que busque mejor el bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que está bautizada y todavía, aleluya, todavía tiene pecados ocultos. Pero hay gente que no fue bautizada por las aguas, pero tiene el bautismo del Espíritu Santo y tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Alaba al que vive. Entonces hay gente religiosa que va a decir: pero él es nuevito y Dios tiene para el nuevito. Tal vez llegaste hoy por primera vez a la casa y Dios se quiere derramar, aleluya, sobre tu vida. Dios te quiere porque el don es para todos. Dice que Pedro hablaba, él estaba en el discurso y mientras él hablaba había personas que vinieron con él. Había personas que seguían las leyes, aleluya, del judaísmo, que eran circuncidados, los preparaban, cumplían una ley que hacían sobre los hombres. Pero ellos quedaban atónitos viendo lo que estaba aconteciendo y pasando, porque mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo se estaba derramando. Alguien está aquí. A veces esperamos hasta lo último, pero él ya se está derramando. Él se derramó en este lugar. Algo sucedió, algo vino, una ola de su Espíritu se está moviendo en esta casa. Él se derramó. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu se derramaba sobre ellos y eran bautizados. El don de Dios caía sobre ellos hasta los nuevitos. Gloria a Dios. ¿Cómo me gustaría que para que creas que mañana cuando estés tomando mate, tu marido empieza a hablar en lengua, te termine profetizando? Que aquel que no venía a la iglesia caiga el Espíritu Santo. Pero ¿sabes lo que pasa? Vos tenés que estar lleno. Porque tal vez, aleluya, ay, mi hija tuvo otra noche, toda la noche vino y vino tomada, pero tú le pones la mano, aleluya, se le va la borrachera y comienza a hablar en lengua, comienza a ser bautizada por el Espíritu Santo, comienza a profetizar y comienza a decir: ahora vamos a la iglesia, nunca más me voy a apartar. Es que tú no estás creyendo que eso puede pasar, eso puede acontecer. El mismo Dios de Pedro, el mismo Dios de Pablo, es el mismo Dios que nosotros le servimos. Ellos predicaban de Jesús, predica de Jesús, predica de Jesús. Pero no pasa, parece que nada pasa. Mi esposo no quiere venir, aleluya, no. Es que tu esposo le va a caer un derramar del Espíritu Santo. Te va a terminar hablando en lengua, te va a terminar danzando como becerro en la manada. Los cultos, las reuniones van a comenzar en tu casa. Es que tú tienes que ser lleno. Ay, mi esposa me hace la guerra. No, que tú tienes que estar lleno para impartir el Espíritu Santo sobre tu esposo, sobre tu esposa. Porque cuando alguien está lleno, los demonios retroceden, tiemblan, se van de ese lugar y el lugar se llena de la presencia de Dios. Tú tienes que creer. Pedro salió lleno, Pedro salió lleno de esta reunión. Tú tienes que salir lleno para que algo suceda en tu casa. Aleluya. Algo tiene que suceder en tu casa. Amén, Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Ay, pastor, mi hijo me hace la guerra. Es porque tú no estás lleno del Espíritu Santo. Se llena del Espíritu Santo y vas a ver que va a haber una impartición sobre la aleluya. Algo va a pasar, algo va a ser cambiado, algo va a suceder, aleluya, algo va a pasar y a su nombre. ¿Sabes lo que pasa?
que llegamos a casa y no hablamos de Jesús. Llega de tu casa y lo primero que haces es hablar de Jesús. Habla de Jesús, habla de Jesús cuando te levantes. Habla de Jesús, habla de la ramajá y manda rabaquía, rabasó. Pedro salió de esa reunión donde estaban los 120, salió lleno. Salió lleno y comenzó a hablar de Jesús. Comenzó a hablar que se arrepienta, que se conviertan y que vengan. Y los que lo escuchaban eran Samaya, aquí, él los bautizaba del Espíritu Santo. Te imaginas tu casa de paz, mujer, aleluya. Para dejar de contar problemas, para ser llena del Espíritu Santo. Te imaginas ahora intercediendo en lengua, hablando, guerreando, batallando, aleluya. Entonces, mujer, no vas a venir cargada, preocupada, sino te vas a levantar mujeres de fuego, de poder, de autoridad. ¿Sabes, hermanita, qué me pasó? No me cuentes nada. Vamos a guerrear, a batallar en lengua. Que el que pase por la vereda tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. Algo tiene que pasar. El fuego de Dios tiene que quemar. El fuego de Dios tiene que quemar. El fuego de Dios tiene que quemar. Te imaginas el evangelismo, aleluya. Preparamos la escuelita. Te imaginas esos niños que ya hablen en lengua, que profeticen, que dancen, que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. No solamente les lleva un color, llevarle de Jesús, que Jesús tiene poder. Hablarle que ese niño puede orar por el papá, puede orar por un enfermo y puede ser sano. Yo me acuerdo un día cuando era niño, me fui a Santa Fe y una anciana me dice: tengo varices en la pierna, no puedo caminar, ¿me puede orar usted porque usted va a la iglesia? Yo tenía 8 años. Bueno, le digo, agarré aceite, le puse la mano y fue sana, comenzó a caminar. Oye, Padre, me trae memoria. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque si Dios usa un pecador, más cuánto Dios no va a usar a un niño. Si dice la palabra, si uno se casa, Dios va a usar a las piedras para que hagan las cosas. Enseñarle al niño que tiene poder para orar por alguien y va a ser sano. Enseñarle que el niño tiene poder, autoridad en su boca. Seguimos con la historia de Jonás. Con el pez, no le hable de Jonás, hablale de Jesús, hablale del poder, hablale que estas señales le seguirán a aquellos que creen en su nombre, que echarán fuera demonios, echarán serpientes y escorpiones. Aleluya, que por más, aleluya, estas señales hablarán en nuevas lenguas. Esa piedra se va a convertir en paz. Esa piedra se va a convertir en el poder del Señor. Amén. Decir la palabra necesitamos. Si te duele porque necesitas anestesia, porque la que tenías parece que no funcionaba, aleluya. Hay cosas que ya no van. Tu cara revela lo que hay en tu corazón, en tu vida, iglesia. Hay cosas que ya no van. Dios no te quiere vacío, Dios te quiere lleno. Dios te quiere lleno. Y a su nombre, no confundan pensar que tú estás lleno. El lleno se da cuenta en la lucha, en la prueba. El lleno se da cuenta, aleluya. No tengo nada, pastor. No hace falta que usted me diga. Al Padre le tiene que decir. Y clamarle al Padre. Porque cuando no hay nada, tú abres los ojos después de la oración y vas a ver los ríos que van a comenzar a correr. Las bendiciones que Dios va a comenzar a soltar. Es que contamos, pero no le contamos a Él. Es que le llevamos la carga al otro, pero no le se la entregamos a Él. Pero aquel que está lleno hace que lo que está vacío se llene. Pedro salió lleno. Pedro salió empoderado. ¿Qué estás recibiendo tú de la reunión? Pónete de pie. ¿Cómo vas a salir de esta reunión? ¿Pensando igual? ¿Cómo vas a salir de esta reunión? ¿Pensando igual? Y a su nombre. ¿Cómo vas a salir? Poderoso es el Señor. ¿Cómo vas a salir de esta reunión? Oh Espíritu Santo de Dios, de batalla aquí, alaba su